Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hemos completado un añito, 52 videos en YouTube. Estamos en un cumpleaños, estamos de aniversario, un año de felicísimos o felicísimas causalidades, de felices confluencias del tejido de luz del Dharma. Vamos a hablar del Dharma. El tema de hoy son los lugares mágicos invisibles de la Tierra. El tema es inteligencias de otros mundos. Hoy vamos a hablar del significado de los sueños. Un año revisando esa memoria escondida, viendo y revisando esa sabiduría secreta de todos los tiempos. Y esto ha sido una experiencia hermosa. Y en el alma tengo cada uno de sus comentarios. Ha sido hermoso. Precisamente un poquito antes de un año, en plena pandemia, en una conversación con Nicolás con respecto a que se habían suspendido unos talleres presenciales que yo hice durante 10 años y de que ya había perdido la comunicación y la secuencia. Nicolás me dijo, pues mamá, en la sala, aquí en tu apartamento, coge una cámara que yo tengo ahí, un par de luces, y hazlo. Imagínense. Y eso fue hace un año. Así comenzó esto. Y ha sido un camino hermoso en YouTube. Yo siempre he tenido un gusto particular por estos temas, desde muy chiquita. Y casi que por una cuestión ancestral, por el gusto de mi mamá, de mi abuelo, etc. Y siempre dentro de la línea de las fuentes originales. Estos temas son mi vida. Y siempre que me han preguntado acerca de estos temas, he hablado. Si no, no, porque lo he compartido con ustedes. En el camino espiritual y en estos temas es propio de cada quien. Hay gente que les interesa, les comienza por curiosidad y hay gente que son impermeables. ¿Por qué? Porque no les ha llegado el momento. Me ha fascinado toda la experiencia del arreglo del set, de compartir con ustedes, por ejemplo, esas piezas de arte de mi hermana que son de mi colección y de mi corazón, algunas otras de mi cuñado, todos mis objetos sagrados, recogidos, comprados durante años. Hablar de esto es lindo. Y además, este trabajo se convirtió en un trabajo con mis hijos. Porque entonces Juan Camilo edita, le pone la música, Sergio ayuda. Imagínense, imagínense algo que comenzó con un comentario de Nicolás, bueno mamá, hazlo. Y además ha tenido todo el entorno de los ruidos, de la venta de aguacates, de esas lindísimas serenatas que hemos escuchado todos, donde hemos además tenido la oportunidad de conocer el talento colombiano. Porque ahí en esas serenatas hemos escuchado unas voces impresionantes. Tengo que admitir que los temas espirituales no son fáciles, tienen alguna dificultad. Algunos conocen algo,
Otros no conocen muy bien o no saben de qué fuente es esa información. O la fuente es equivocada. Y esto no es un señalamiento ni es una crítica. Todo esto debió suceder así. Debimos perder la memoria como ahora debemos recuperarla. Y ha sido parte de un teléfono roto. El caso de Abhidharma, puedo mencionarlo en este momento, lo de la conversión energética. Son temas ancestralmente malinterpretados. El caso de Enlil y de Enki, de la vieja Sumeria. El caso de la Cábala o de la alquimia del Tao. Y si me metí en esto, si comencé esta aventura de los videos, que hoy está de cumpleaños, tengo un deber moral de no seguir con la equivocación. De ser muy honesta y muy concreta con toda mi información. Yo sé que hay cosas que son difíciles. Ahora también sé que hay cientos de preguntas. Y hay cientos de respuestas. Entonces, primero, no quiero seguir contestando o sobre lo mismo. Y segundo, yo quiero pedirles un poquito de paciencia. ¿Por qué? Porque en la medida que vayamos metiéndonos o desarrollando los temas, yo voy a ir incluyendo esas respuestas. Las van a tener. Pero eso, para mí, es un signo maravilloso de inquietud espiritual. Bueno, madre, primero que todo, felicitaciones por este gran trabajo que llevas haciendo durante un año. Y quiero hacerte algunas preguntas acerca del canal. Son como un resumen de lo que se preguntan en general las personas que han visto este año de videos y que recibimos a través de las redes sociales. ¿Qué te parece? Muy claro, me parece perfecto. Hagamos como pregunta. Bueno, empecemos por lo superficial porque aquí toca empezar por lo superficial. Bueno, entonces la primera pregunta es el cambio de look. Que te ves muy linda, me uno. La elegancia definitivamente no se improvisa. También están preguntando por las gafas, pues porque tú en un momento tuviste gafas y luego dejaste de tener gafas. Ahí como, ¿qué pasó? Bueno, me imagino que a lo que hablas del cambio de look estás hablando de este pelito. Queridos amigos, yo voy a cumplir en unos mesecitos 67 años. Ya, resolví dejarme las canas, es mucho más práctico y mucho más fácil. Con respecto a los anteojos, me hace falta un láser que está pendientico, pero creo que de las gafas no me libro. Volverán las gafas. Bueno, mamá, la verdad es que con o sin gafas sales muy bonita en los videos y te ves muy bien. Otra pregunta que nos hacen y que también me hago yo es ¿por qué comenzaste estos videos en la pandemia? ¿Por qué no lo hiciste antes? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a empezar este proyecto en la pandemia? Precisamente las cosas son la causalidad. Es el momento perfecto. No podía hacer los talleres presenciales y la pandemia nos hizo mirar para adentro. Yo creo que estos videos comenzaron a llegar a la gente en el momento que tocaba, porque la pandemia nos obligó a todos a mirar para adentro, a meditar, a jerarquizar, a ver la vida. Y estoy hablando de la vida física, la vida espiritual, el manejo, el desarrollo de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de otra forma. Las cosas son causales y todo ocurre por algo. Y a mí me parece que el momento de arrancar los videos fue perfecto. Bueno, y
hilando un poquito con esto que comentas del momento de los videos, me surge la pregunta, ¿pensaste en la recepción que tendrían estos videos, en la respuesta en general que podría llegar a tener? Digo, porque el tema es un poco complicado, es un tema especializado. Además, tú lo tratas de una forma muy linda, lo tratas con una profundidad que no es común, que uno realmente no ve tanto. Verdaderamente no lo pensé. Yo tenía la intención de continuar con mi gente inicial, con los talleres. Me sorprendió la acogida. Inclusive, de los temas difíciles, mi esposo me dijo, te vas a meter en unos temas complicados, hablar de Ceitasika, hablar de alquimia, hablar de fuentes originales. Todo esto puede llegar a ser muy complicado, pero no fue así. Todo lo contrario. Ya en este momento tenemos más de 50,000 suscriptores y cada video tiene muchas vistas. Verdaderamente, no pensé en esa recepción o en la respuesta, pero ha sido sorprendente y bellísima, afortunadamente. Sí, la verdad ha sido muy lindo y ha sido muy lindo ver la recepción de la gente. Te acogen de una forma muy linda, los comentarios son muy positivos y de nuevo felicitaciones. Hay alrededor precisamente de ese tema de la recepción un comentario muy recurrente y es la calidez de tu voz en la explicación. Y en eso también me uno a los comentarios. Tú tienes una voz muy linda. ¿Qué crees que tiene tu voz que le llega a la gente como al alma? Porque ese también es un comentario que nos llega mucho, que la gente siente que tu voz les llega como al alma. Pues Juan Camilo, si eso es cierto, me alegra. Me alegra que sea una herramienta que despierte una inquietud espiritual. Tengo la ventaja que llevo 26 años ya de radio, 10 años de taller, entonces tengo una comunicación o he tenido una comunicación con la gente muy cercana. Y tal vez eso me ha dado como un poquito de experiencia para saber más o menos cómo encarar estos temas y explicarlos de la manera más simple. Es que lo difícil, lo mejor es explicarlo de la manera más simple, porque en el momento en que uno comienza a comprender cualquier cosa que se vaya enredando un poquito, uno lo va entendiendo. Eso por un lado. Y por otro lado, tengo la fortuna del cielo de ser hija de Hilda Strauss Cortizos, una de las mujeres que fundó la televisión en este país. Yo dormí debajo de las cámaras de en esa época en Ravisión. Yo he visto a mi mamá toda la vida trabajar, coger un micrófono, manejarse, y yo creo que eso también ha contribuido enormemente. Y esto es importante porque el objetivo que estamos persiguiendo es muy grande y es precisamente esa curiosidad o ese interés en esa memoria ancestral, y que todos ustedes, los que están viendo los videos, se metan a investigar, a averiguar, a interesarse sobre esas misiones espirituales olvidadas. Bueno, madre, y aprovechando que lo mencionas, también es muy frecuente la pregunta de eso, ¿de dónde es? ¿De dónde surge el tema de las 5 misiones? ¿Y cuál es tu insistencia con las misiones? ¿Y por qué es tan importante? Yo también he sido muy insistente en esto, porque esa memoria ancestral, ese conocimiento, está escrita en piedra, en todas las civilizaciones, en todas las humanidades. Eso es permanente. Nosotros, en estos 52 videos,
Lo único que hemos hablado es precisamente de temas acerca de esas 5 misiones. Y eso está presente y está repetitivo. Entonces, hay que tener eso en el radar. Nosotros debemos retomar la meditación. Nosotros debemos ser muy cuidadosos en la investigación y por eso también somos insistentes en las fuentes originales. La conversión energética, ese Shakti Kundalini, los chakras, todo eso está ahí. Ese enorme tejido de luz que hablé de él como el cuerpo de Dios, el Dharma, es otro punto. Y la transformación mental. Toda la memoria ancestral, toda esa memoria que debemos recuperar, habla todo el tiempo de esto. Otra pregunta alrededor de esas 5 misiones y que es muy recurrente es con cuál de esas misiones debemos iniciar. Y hay un momento ideal de la vida para iniciarlo. Mejor dicho, ¿hay un cuándo? La pregunta es muy sencilla y fácil. Con todas, en simultánea y al mismo tiempo. ¿Cuándo? Ya, estamos tarde. Estamos tarde, sí señora. Y ya la última pregunta para cerrar este ciclo es, ¿vas a seguir con este proyecto tan lindo de estos videos en YouTube de la memoria ancestral? Claro, si Dios me lo permite, no solamente pienso seguir con este proyecto, sino tengo ya en la cabeza otras cositas. Pero es que en esto tengo mucho que hablar. Hay muchas cosas que decir. La memoria es absolutamente extensa. Ahora, se los digo desde ya. Vamos a ver y va a tocar hablar y vamos a tocar algunos temas inusuales y otros escandalosos. Pero claro que pienso seguir con este proyecto. Bueno, madre, te felicito en verdad por un año y por muchos más. Qué gran trabajo y te amo mucho. Ay, yo también te amo mucho. Gracias. Un año de investigación de la memoria ancestral escondida y olvidada, y ha despertado inquietud y curiosidad en la búsqueda de la verdad. Estamos entrando en la disciplina cósmica de recuperar la memoria. Nos espera un camino precioso, ese camino del despertar de la conciencia.
porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla.